Hola, bienvenido al canal. En solo 6 años, el mundo entero se convirtió en un campo de batalla. Más de 70 millones de personas murieron, ciudades fueron completamente destruidas y países desaparecieron del mapa. No fue una guerra común. Fue la Segunda Guerra Mundial, el conflicto más devastador de la historia de la humanidad. ¿Pero qué fue exactamente la Segunda Guerra Mundial y por qué es tan importante entenderla hoy? La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto global que ocurrió entre 1939 y 1945, involucrando a la mayoría de las naciones del planeta. No se trató solo de enfrentamientos militares entre ejércitos, sino de una guerra total. Aire, tierra y mar fueron escenarios de combates constantes, y la población civil también se vio directamente afectada. Este conflicto se dividió principalmente en dos grandes bandos. Por un lado, las potencias del eje, lideradas por la Alemania nazi bajo el mando de Adolf Hitler, junto con Italia y Japón. Por el otro, los aliados, conformados por países como Reino Unido, la Unión Soviética y Estados Unidos, entre muchos otros. Lo que hizo a esta guerra diferente de cualquier otra fue su escala y su impacto. Por primera vez en la historia, la tecnología jugó un papel clave en la destrucción masiva. Bombarderos, tanques avanzados, submarinos y, al final del conflicto, armas nucleares. Todo esto convirtió a la guerra en una maquinaria imparable de destrucción. Además, la Segunda Guerra Mundial no solo fue una lucha por territorios, sino también por ideologías. Regímenes autoritarios buscaban expandir su poder, mientras otras naciones intentaban detenerlos y defender sus propios sistemas políticos. Otro aspecto fundamental fue el impacto en la población civil. Millones de personas inocentes murieron debido a bombardeos, hambre, persecuciones y genocidios. Lugares como Auschwitz se convirtieron en símbolos del horror vivido durante este periodo. Desde Europa hasta Asia, pasando por África y los océanos, la guerra afectó prácticamente a todo el planeta. Ningún conflicto anterior había alcanzado tal nivel de destrucción y alcance global. Entender qué fue la Segunda Guerra Mundial no es solo conocer el pasado, es comprender cómo se formó el mundo actual, las alianzas internacionales y los conflictos que aún hoy tienen sus raíces en ese periodo, porque esta no fue solo una guerra, fue el evento que cambió el rumbo de la historia para siempre. ¿Por qué empezó la Segunda Guerra Mundial? Pero esta guerra no comenzó de repente. Detrás de toda esa destrucción hubo años de tensión, decisiones equivocadas y un ambiente que poco a poco fue preparando el escenario para el conflicto. Todo se remonta al final de la Primera Guerra Mundial, cuando se firmó el Tratado de Versalles. Este acuerdo castigó duramente a Alemania. Perdió territorios, su ejército fue limitado y tuvo que pagar enormes compensaciones económicas. El resultado fue devastador. Alemania quedó sumida en una profunda crisis, pobreza, desempleo y un sentimiento general de humillación. La población estaba desesperada y eso abrió la puerta a ideas extremas. En ese contexto apareció Adolf Hitler, prometiendo recuperar el orgullo nacional y devolverle al país su poder. Su discurso fue directo, emocional y convincente. Poco a poco, ganó apoyo hasta tomar el control total. Pero el problema no era solo Alemania. En otras partes del mundo, países como Italia y Japón también buscaban expandirse y aumentar su influencia. Se estaba formando un bloque de naciones con ambiciones similares. Mientras tanto, las potencias como Reino Unido y Francia intentaban evitar otra guerra a toda costa. Permitieron ciertas acciones de Alemania esperando que eso mantuviera la paz. Pero ocurrió lo contrario. Cada concesión hizo que Alemania se sintiera más fuerte. El rearme, la ocupación de territorios y las amenazas crecían, y nadie lograba detenerlo. Hasta que todo explotó. En 1939, Alemania invadió Polonia. Esta vez, ya no hubo negociaciones ni advertencias suficientes. Reino Unido y Francia respondieron declarando la guerra. Y así, lo que había comenzado como una crisis política se transformó en el conflicto más devastador de la historia. Y entonces, todo comenzó.
El 1 de septiembre de 1939, Alemania lanzó un ataque fulminante contra Polonia. Sin previo aviso, sin negociación final, solo fuego, explosiones y avance imparable. Fue el inicio oficial de la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas alemanas no atacaron de forma tradicional. Utilizaron una estrategia completamente nueva. Ataques rápidos, coordinados y devastadores. Mientras los aviones bombardeaban ciudades, carreteras y bases militares, las tropas avanzaban a gran velocidad por tierra, rompiendo cualquier intento de defensa. Polonia prácticamente no tuvo tiempo de reaccionar. Las comunicaciones fueron destruidas, el ejército quedó desorganizado y el país comenzó a caer en cuestión de días. Era una demostración brutal de poder y un aviso claro para el resto del mundo. Pero lo más impactante fue lo que ocurrió después. El 3 de septiembre de 1939, tras la invasión, Reino Unido y Francia finalmente reaccionaron. Ambos países declararon la guerra a Alemania, intentando detener su expansión. Sin embargo, ya era tarde. La guerra que muchos querían evitar ahora era inevitable. Y lo que parecía un conflicto limitado en Europa rápidamente comenzó a crecer. Nuevos países se involucraban. Las tensiones aumentaban y el mundo entero empezaba a entrar en una espiral de violencia que duraría años. En pocas semanas, Polonia fue completamente derrotada. Pero esto no era el final, era solo el comienzo de algo mucho más grande. Una guerra que no solo cambiaría fronteras, sino el destino de toda la humanidad. Pero lo que vino después dejó al mundo en shock. En cuestión de días, ejércitos enteros eran derrotados, sin entender cómo. Países caían uno tras otro, como si no tuvieran defensa. La razón tenía un nombre: Blitzkrieg. La guerra relámpago fue una estrategia militar desarrollada por la Alemania nazi bajo el mando de Adolf Hitler, diseñada para ganar guerras en tiempo récord. No se trataba solo de fuerza, sino de velocidad, sorpresa y coordinación total. El objetivo era simple: atacar tan rápido y con tanta precisión que el enemigo no tuviera tiempo de reaccionar. Todo comenzaba desde el aire. Aviones bombarderos atacaban puntos clave, centros de comunicación, carreteras, puentes y bases militares. En cuestión de minutos, el enemigo quedaba aislado, sin órdenes y completamente desorganizado. Y justo en ese momento, entraban los tanques, avanzaban a gran velocidad, atravesando las líneas defensivas como si no existieran. No se detenían a luchar en cada punto. Simplemente penetraban profundamente en el territorio enemigo, rodeando ejércitos enteros y cortando cualquier posibilidad de escape. Era una táctica brutalmente eficiente. Detrás de ellos, la infantería aseguraba el control del territorio. Pero para ese momento, la batalla ya estaba prácticamente decidida. Lo más devastador no era solo el ataque físico, era el impacto psicológico. Los soldados enemigos no sabían qué estaba pasando. Sus comunicaciones habían sido destruidas, sus líneas rotas, y el enemigo parecía estar en todas partes al mismo tiempo. El miedo y la confusión se apoderaban del campo de batalla. Muchos se rendían sin luchar, y eso hacía que la Blitzkrieg fuera aún más efectiva. Gracias a esta estrategia, Alemania logró victorias rápidas al inicio de la guerra, conquistando territorios en tiempo récord y sorprendiendo al mundo entero. Pero había un problema. Esta táctica solo funcionaba si todo salía perfecto y rápido. Y cuando la guerra dejó de ser rápida, la Blitzkrieg empezó a perder su poder. Pero esta no era una guerra entre dos países, era un conflicto mundial. A medida que avanzaban los ataques y las tensiones crecían, diferentes naciones comenzaron a tomar partido, formando dos grandes bloques que se enfrentarían durante años. Por un lado estaban las potencias del eje. Este grupo estaba liderado por la Alemania nazi de Adolf Hitler, junto con Italia, bajo el mando de Benito Mussolini, y el Imperio de Japón. Estos países compartían una visión expansionista. Querían conquistar territorios, aumentar su poder y dominar regiones estratégicas del mundo. Su avance fue rápido al inicio. Europa comenzó a caer y en Asia, Japón expandía su control con gran agresividad. Pero no estaban solos. Del otro lado,
estaban los aliados. Entre ellos se encontraban Reino Unido, la Unión Soviética y, más adelante, Estados Unidos. También participaron muchos otros países que se unieron para detener la expansión del eje. Al principio, los aliados parecían estar en desventaja. La rapidez de los ataques alemanes y japoneses los tomó por sorpresa. Sin embargo, poco a poco comenzaron a reorganizarse, fortalecer sus ejércitos y coordinar estrategias conjuntas. Y eso cambiaría todo. Porque esta guerra no solo se luchaba en un frente, se combatía en múltiples escenarios al mismo tiempo. Europa, África, Asia y los océanos. Era una guerra total. Cada país aportaba recursos, soldados, tecnología y estrategia. La industria, la economía y hasta la población civil se convirtieron en parte del esfuerzo de guerra. Lo que estaba en juego no era solo territorio, era el control del mundo. Y a medida que más países se involucraban, el conflicto se hacía cada vez más grande, más complejo y mucho más destructivo. La Segunda Guerra Mundial ya no tenía vuelta atrás. A medida que la guerra avanzaba, hubo momentos que lo cambiaron todo. No fueron solo enfrentamientos, fueron puntos de quiebre que definieron quién avanzaba y quién comenzaba a caer. Uno de los más brutales fue la batalla de Stalingrado. En esta ciudad, la guerra se convirtió en un infierno. Combates casa por casa, frío extremo, hambre y desesperación. Lo que comenzó como un intento de conquista por parte de Alemania terminó siendo una trampa mortal. El ejército alemán quedó rodeado y, por primera vez, sufrió una derrota devastadora. Fue el inicio del fin para su avance en el este. Pero no fue el único momento decisivo. Otro punto clave fue el día D. Miles de soldados aliados llegaron por mar a las playas de Francia en una de las operaciones más grandes de la historia. Fue arriesgado, caótico y extremadamente violento, pero logró abrir un nuevo frente contra Alemania en Europa Occidental. Desde ese momento, la presión sobre el ejército alemán aumentó enormemente. También hubo batallas importantes en el aire y en el mar, bombardeos constantes sobre ciudades, combates navales en océanos y luchas por el control de rutas estratégicas. La guerra estaba en todas partes. Cada una de estas batallas no solo representaba una victoria o una derrota, representaba un cambio en el rumbo del conflicto. Después de estos momentos, algo quedó claro. Alemania ya no era invencible y el equilibrio de poder empezaba a inclinarse hacia los aliados. La guerra aún no había terminado, pero su desenlace comenzaba a tomar forma. El lado más oscuro de la guerra, pero más allá de las batallas y estrategias, existió un lado aún más oscuro. Un nivel de horror que no ocurrió en el campo de guerra, sino lejos de él, en silencio y de forma sistemática. Durante la Segunda Guerra Mundial, millones de personas fueron perseguidas, capturadas y asesinadas por el régimen nazi liderado por Adolf Hitler. No se trataba de soldados, eran civiles, hombres, mujeres, niños, familias enteras que fueron arrancadas de sus hogares simplemente por su origen, religión o ideas. Muchos de ellos fueron enviados a campos de concentración, lugares diseñados no solo para encerrar, sino para explotar y eliminar vidas humanas. Uno de los más conocidos fue Auschwitz. Allí, millones de personas murieron en condiciones inhumanas, hambre extrema, trabajos forzados, enfermedades y ejecuciones. Era un sistema organizado, frío y calculado. Pero Auschwitz no fue el único. Existieron muchos otros campos donde la vida humana no tenía valor. Todo formaba parte de un plan mucho más grande: el exterminio sistemático de grupos considerados indeseables. Este periodo es conocido como el Holocausto, uno de los mayores crímenes contra la humanidad. Lo más impactante es que todo esto ocurrió mientras la guerra seguía avanzando. Mientras en el frente se luchaban batallas, en estos lugares se llevaba a cabo una tragedia silenciosa. Durante años, el mundo no supo la magnitud real de lo que estaba ocurriendo. Y cuando finalmente se descubrió, el horror fue imposible de ignorar. La Segunda Guerra Mundial no solo dejó destrucción en ciudades y países, dejó cicatrices profundas en la humanidad. Recordar este lado oscuro no es solo parte de la historia,
es una advertencia para el futuro. La entrada de Estados Unidos, pero hubo un momento que cambió completamente el equilibrio de la guerra. Hasta ese punto, Estados Unidos se había mantenido al margen del conflicto, observando desde lejos mientras Europa y Asia ardían en guerra. Pero todo eso cambió en un solo día. El 7 de diciembre de 1941, Japón lanzó un ataque sorpresa contra la base naval estadounidense en Pearl Harbor. Sin previo aviso, aviones japoneses bombardearon barcos, destruyeron aviones en tierra y causaron miles de muertes en cuestión de horas. Fue un golpe devastador que dejó al país en shock, pero también provocó algo más: unión. Al día siguiente, Estados Unidos declaró la guerra a Japón. Poco después, Alemania, aliada de Japón, también declaró la guerra a Estados Unidos. Y así, el conflicto se volvió verdaderamente global. La entrada de Estados Unidos cambió todo. Con una enorme capacidad industrial, recursos casi ilimitados y un ejército en crecimiento, el país comenzó a apoyar a los aliados no solo con soldados, sino también con armamento, vehículos, alimentos y tecnología. La guerra tomó un nuevo rumbo. Los aliados comenzaron a fortalecerse, coordinar mejor sus estrategias y lanzar ofensivas más grandes y efectivas. Lo que antes parecía una lucha desigual, ahora empezaba a equilibrarse. La entrada de Estados Unidos no solo aumentó la fuerza militar de los aliados, aceleró el camino hacia el final de la guerra. El final de la guerra. Y entonces llegó el momento más devastador de toda la guerra. Después de años de combates, millones de muertes y ciudades destruidas, el conflicto en Europa ya estaba llegando a su fin. Alemania estaba rodeada, debilitada y sin capacidad real de continuar. En 1945, Adolf Hitler murió en Berlín y poco después, Alemania se rindió. Pero la guerra aún no había terminado. En el Pacífico, Japón seguía resistiendo. Fue entonces cuando ocurrió algo que cambiaría la historia para siempre. Estados Unidos decidió usar una nueva arma, una que el mundo nunca había visto antes: las bombas atómicas. En agosto de 1945, dos ciudades japonesas fueron atacadas, Hiroshima y Nagasaki. En cuestión de segundos, miles de personas murieron instantáneamente. La explosión, el calor y la radiación destruyeron todo a su paso. Edificios desaparecieron. Ciudades enteras quedaron en ruinas y las consecuencias continuarían por años. Fue un impacto imposible de ignorar. Días después de los ataques, Japón anunció su rendición. Y así, en 1935, la Segunda Guerra Mundial llegó oficialmente a su fin. Pero el precio fue altísimo. Millones de vidas perdidas, países destruidos y un mundo completamente cambiado. El final de la guerra no fue solo una victoria. Fue también un recordatorio del poder destructivo que la humanidad había alcanzado. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Cuando las armas se silenciaron, el mundo ya no era el mismo. La Segunda Guerra Mundial no solo terminó en 1945, en realidad marcó el inicio de una nueva era. Las consecuencias fueron tan profundas que todavía hoy afectan la forma en que vivimos, pensamos y nos relacionamos como países. El primer impacto fue humano. Más de 70 millones de personas murieron. Ciudades enteras quedaron reducidas a escombros. Familias fueron destruidas y millones de sobrevivientes tuvieron que empezar de cero en un mundo completamente diferente. Pero también hubo cambios políticos enormes. Europa quedó debilitada y nuevas potencias emergieron con fuerza: Estados Unidos y la Unión Soviética. Esto dio inicio a una nueva tensión global, conocida como la Guerra Fría, un periodo de rivalidad que marcaría las siguientes décadas. Además, para evitar que algo así volviera a ocurrir, se creó la Organización de las Naciones Unidas, con el objetivo de mantener la paz y promover la cooperación entre países. Las fronteras cambiaron, gobiernos cayeron y nuevas ideologías surgieron. El mundo tuvo que reconstruirse, no solo físicamente sino también moralmente. La Segunda Guerra Mundial dejó lecciones que no pueden ser olvidadas, porque entender lo que pasó no es solo mirar al pasado, es evitar que la historia se repita.
Pero y ahora te pregunto a ti, ¿crees que algo así podría volver a ocurrir en el mundo actual? Si te gustó este video y quieres más contenido como este, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Nos vemos en el próximo.